¿Qué tal, muchachos? Mi nombre es Mikey Príncipe y en esta oportunidad les enseñaré una peñiscadita del curso de filosofía, el cual les ayudará a ingresar en la Universidad Nacional de Trujillo. Tengo entendido que no a muchos les es de su agrado este curso, por eso trataré de hacerlo de la forma más fácil para que ustedes puedan comprender y romperse ese examen. El primer tema que vamos a tocar va a ser saber y actitud filosófica. El saber es conocer. Ya decía Augusto Salazar Bondy que el saber es el conocimiento en su forma más general, tanto teórico como práctico, tanto científico como filosófico y vulgar. Primero vamos a ver el saber técnico. El saber técnico fue adoptado por Aristóteles y este le dio la raíz de tecne, ¿sí? El saber técnico es aquel que se da por la habilidad que tiene uno de hacer alguna cosa, ¿sí? Ahora vamos a ver el saber experiencial. El saber experiencial fue adoptado también por Aristóteles. Él le dio la raíz de empira. Me suena a una corriente filosófica que se dio en la Edad Moderna, que fue el empirismo, que tiene como algunas figuras a Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, a Mr. Hume el ateo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. El saber experiencial se da por la repetición que tú haces de alguna cosa o actividad. Mientras más repitas algún proceso, para la próxima vez será mejor, ¿sí? Ahora vamos a ver el saber científico. El saber científico fue adoptado por Platón. Él le llamó epistemología. Me suena, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver. El saber científico es el saber sistemático. Saber sistemático porque necesita de un orden, de una coherencia para poder ser estudiado, ¿sí? Ahora, el saber filosófico. El saber filosófico lo podemos definir en este caso con todas sus características como racional, objetivo, universal, crítico, problemático y etc., que ahorita lo vamos a ver. Y ahora el saber teológico. El saber teológico es aquel que se basa en Dios y en la fe, pongámoslo así de fácil, ¿sí? Ahora vamos a ver la actitud filosófica. ¿Qué es la actitud? Es la disposición para poder hacer alguna cosa, ¿sí? Tenemos varios tipos de actitud, como la cognitiva, la pragmática, estética, la moral, pero nosotros nos vamos a concentrar en simplemente la cognitiva. La actitud cognitiva también se divide en unas raíces, ¿verdad? Que es la espontánea, que es aquella que se da en la vida diaria. Tenemos la científica, que es la actitud que requiere de una preparación rigurosa para poder ser aplicada. La actitud filosófica es aquella que le busca el sentido al mundo, ¿verdad? ¿Por qué existimos? ¿Por qué hay un todo en vez de una nada? Y preguntas así que podríamos seguir. Pero vamos a seguir con el tema y más adelante seguiremos hablando de ello. Ahora vamos a ver la filosofía como tal. La filosofía, filios, amor. Sofía, sabiduría. Amor por la sabiduría, filosofía, ¿sí? Ahora, hay distintos filósofos que trataron de definir la filosofía. Es algo subjetivo, porque cada uno lo ve desde su punto de vista. Empecemos. Para Aristóteles, la filosofía fue la ciencia de los primeros principios o la ciencia primera, como quieran llamarla. Para Platón fue una preparación para la muerte. Sí, para Platón la filosofía era una preparación para la muerte. También tenemos a Hegel. Hegel nos decía que la filosofía es el saber mismo o el saber afectivo. Spencer, un contemporáneo, nos decía que la filosofía es la unificación de todas las ciencias. Para Spencer, un positivista contemporáneo, la filosofía es la unificación de todas las ciencias, ¿sí? Ahora, Descartes nos decía que la filosofía es como un árbol. Lo comparaba así, el árbol, a ver, sus raíces es la metafísica, el tronco en sí del árbol es la física y sus ramas son la medicina, la mecánica y la moral, ¿sí? Ahora vamos a ver a Heidegger. Para Heidegger la filosofía es lo extraordinario de preguntar, porque bien sabemos que la filosofía no se trata en sí de dar muchas respuestas, sino de hacer preguntas, ¿sí? Ahora, Wittgenstein, él nos dijo que era
la actividad enclarecedora del lenguaje. Para Wittgenstein, la filosofía era la actividad enclarecedora del lenguaje. ¿Sí? Ahora vamos a ver a Francisco Miró Quesada. Él nos dio una definición muy simple, que la filosofía es el saber trascendente y metafísico. ¿Sí? Epicuro nos dijo que eran los razonamientos y los discursos que nos llevaban a la felicidad. Bien sabemos que Epicuro perteneció a la filosofía romana o helenística, ¿verdad? Pues Epicuro más se basaba en la felicidad o en el placer. Decía que lo mejor es evitar el dolor y concebir el placer. Hay que dejar de lado todas las pasiones, porque eso nos causa sufrimiento. ¿Sí? Ahora, Marx concibe la filosofía como el praxis, la práctica de transformar el mundo. ¿A través de qué? De una revolución. ¿Sí? Si bien sabemos, Marx lo vamos a ver en la filosofía contemporánea, con su escuela marxista, ¿verdad? Y vamos a tocar su materialismo dialéctico y su materialismo histórico, pero eso más adelante. Ahora, ¿cuál es el origen de la filosofía? Pues hay dos tipos de orígenes, el esencial y el estricto. ¿Sí? El esencial se da en el Antiguo Oriente con un pensamiento religioso, ¿verdad? Y el estricto, que es el que más viene también en los exámenes de admisión, se da en la antigua Alesia, con los presocráticos, con un pensamiento racional. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar a Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito, Anaxímenes, ¿verdad? Los primeros filósofos. Los antecedentes de la filosofía. Tenemos el cosmogónico, el teogónico, el mitológico, ¿verdad? Y también el asombro y la admiración. El teogónico es aquel que se basa en los dioses. El cosmogónico, el cosmos, en los cuerpos celestes. El mitológico, aquel que se basa solo en la imaginación. El asombro y la admiración, acá hay muchos problemas, ¿verdad? Porque a veces se le atribuye a Platón o a Aristóteles, pero lo más común es que el asombro se le atribuya a Aristóteles y la admiración a Platón. Las características de la filosofía. La filosofía es racional porque utiliza la razón. Es objetiva porque ve la realidad tal y como es. Es universal porque abarca toda la realidad. Es problemática porque siempre busca el porqué de las cosas. Es reflexiva porque siempre utiliza la meditación. Es crítica porque siempre cuestiona todo. Es trascendente porque siempre va más allá de los sentidos. Es incondicional porque no acepta supuestos. Es radical porque siempre va a la raíz de todo. Metódica porque utiliza métodos. Es analítica porque siempre descompone la realidad en partes. Sistemática porque tiene coherencia. Ahora, la clasificación es el problema fundamental de la filosofía. En esta clasificación vamos a ver dos tipos: la filosofía materialista y la filosofía idealista. La filosofía materialista es aquella que dice que lo primario fue la materia y que esa materia generó ideas. ¿Sí? Hay dos tipos de materialismo: el materialismo mecánico y el materialismo dialéctico. El materialismo mecánico nos dice que toda la realidad se basa en leyes físicas, y el materialismo dialéctico nos dice que toda la realidad se basa en las contradicciones. Esto me hace recordar un poco a Heráclito, que nos decía que la guerra es la madre de todo. ¿Y a qué hizo referencia con ello? Pues a las contradicciones y la lucha de contrarios, ¿verdad? Sí, más adelante vamos a ver también eso. Ahora el idealismo, la filosofía idealista, ¿sí? Nos dice que lo primario es la idea, pero acá, cuidado, porque hay dos tipos de idealismo: el idealismo objetivo y el subjetivo. El subjetivo nos dice que solo existe la idea. Un representante del idealismo subjetivo viene a ser George Berkeley. Él también decía que solo existe la idea, las cosas no, ¿sí? También está el idealismo objetivo. El idealismo objetivo nos dice que sí, hay una idea, existe la idea, pero esa genera materia. Un idealista objetivo vendría a ser Platón, ¿sí? Que luego lo vamos a ver en el periodo de los grandes sistemas. Los métodos filosóficos. Entre ellos tenemos a la metafísica, la dialéctica, la mayéutica, la hermenéutica, el método estructuralista, también tenemos el método fenomenológico, ¿sí? Vamos a ver el método metafísico. La metafísica nos dice que
la realidad se mantiene estática, sin cambio, inmutable, sin movimiento, ¿sí? Y que las cosas están en una constante división eterna, los contrarios no coexisten, ¿sí? El método dialéctico es todo lo contrario, nos dice que la realidad es mutable, cambia, tiene movimiento, y nos dice que las cosas están en constante concatenación. ¿Qué quiere decir ello? Que interactúan, los contrarios existen a la vez. La concatenación me lleva a la filosofía del Renacimiento. Y ahí recordamos a Giordano Bruno, ¿verdad?, que afirmaba la existencia de universos que tenían la característica de ser infinitos y que dentro de ellos había mundos que también eran infinitos, pero compuestos ¿de qué? De agua, tierra, aire, fuego y del medio concatenador, que era el éter, ¿verdad? Hay que relacionar un poco los conocimientos. Ahora vamos a ver el método mayéutico. El método mayéutico fue utilizado por Sócrates. No sé si te acuerdas, si no, más adelante lo vamos a ver también. ¿En qué consistía el método mayéutico? En, a través de un diálogo, llegar a la definición universal. ¿Sí? Ahora, el método hermenéutico. La hermenéutica más me suena a la filosofía contemporánea, con la escuela historicista como máximo representante Dilthey, ¿verdad? ¿En qué consistía el método hermenéutico? Pues en hacer una interpretación de la realidad, ¿sí? Ahora, el método estructuralista. Estructuralista también me suena a la filosofía contemporánea, como representantes dentro de esta corriente estructuralista, Michel Foucault, Levi Strauss, Ferdinand de Saussure, ¿verdad? Este método nos dice que hay que descomponer la realidad en partes para un mejor estudio. Ahora vamos a ver el método fenomenológico. Fenomenología, también filosofía contemporánea, pero acá vamos a ver un máximo representante que viene a ser Husserl. Más adelante también lo vamos a ver. El método fenomenológico nos dice que la filosofía es una ciencia estricta, una ciencia idética, ¿sí? Y que también hay que hacer una descripción psicológica de la experiencia interna. Las disciplinas filosóficas, entre ellas tenemos a la ontología, la axiología, la antropología, la epistemología, la ética, la estética y la teodicea. Hay que dar una palabra clave para cada uno de ellos. La ontología, onto, ser. La axiología, todo aquello que tiene que ver con valores. Antropología, con el hombre. La ética, la moral, ¿verdad? La estética tiene que ver con la belleza, y la teodicea con Dios y la razón. Bueno, concluimos, y espero que este video te haya ayudado. Claro que no ha sido una explicación muy extensa, porque he dado puntos claves para que tú puedas desarrollar excelentemente ese examen. Conmigo será hasta la próxima.